Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Más ayudas para las empresas. El gobierno y el Congreso dan como un hecho la extensión hasta marzo próximo del apoyo económico para el empleo formal. Además, subsidiarán la prima de diciembre próximo. Hablaremos de estas ayudas con el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera. Cambios en el presupuesto general de la Nación. Congresistas y gobierno acordaron pagar menos deuda el próximo año y a cambio aumentar muchas de las partidas de inversión en sectores como la agricultura, educación y medio ambiente. También la cultura. Les tenemos los detalles. Mujeres, las más afectadas. La crisis económica derivada de la pandemia ha golpeado más a las mujeres que a los hombres, sobre todo en el campo laboral. ¿Cuáles son las causas y cuáles las posibles soluciones? Hablaremos con una experta en este tema. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos con una buena noticia que el gobierno y el Congreso están anunciando, porque extenderán durante varios meses más algunas de las ayudas económicas que vienen recibiendo los empresarios para mantener los empleos formales en el país. Inclusive habrá apoyo para el pago de la prima navideña, la de diciembre. Veamos algunas reacciones de los empresarios ante este anuncio. El presidente Iván Duque confirmó que por segunda vez el gobierno ayudará a pagar la prima de los trabajadores en el mes de diciembre. Se mantiene la misma condición que vimos en la prima de servicios de junio, la tendremos en el mes de diciembre. Subsidiamos el 50% de esa prima para los trabajadores que ganan hasta $1.000.000. El principal requisito para que las empresas apliquen es que su facturación se haya disminuido en un 20% o más. Sin duda, es un buen alivio, dicen las empresas. Que permita garantizar estos empleos que se han mantenido y el sustento de miles de hogares colombianos, así como el bienestar de los trabajadores. Sin embargo, creemos que sería fundamental poder incrementar el valor de ese subsidio hasta salarios mayores a $1.000.000. Las centrales obreras piden que los auxilios de ayuda a la nómina y a la prima no se otorguen a las grandes empresas. Por tal motivo, nuestra exigencia es que se tenga en consideración a aquellos que ya quebraron, que solamente se le dé el subsidio a la nómina por un mayor valor y la prima de Navidad por un mayor valor a las MIPYMES no más. Además, insisten en crear la renta básica de un salario mínimo durante 6 meses para 9 millones de colombianos. Pero ¿cuánto valdrá esta nueva ayuda y a cuántas empresas y trabajadores beneficiará? Para hablar de estos temas y muchos otros relacionados con el empleo en Colombia, saludo al ministro de Trabajo, al doctor Ángel Custodio Cabrera. Doctor Cabrera, ministro, bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, ¿cómo ha estado? Buenas noches, Víctor. Un cordial saludo y un saludo también a los televidentes a esta hora de la noche. Ministro, ¿por qué antes de hablar de las nuevas decisiones no nos ayuda con un corte de cuentas, con un balance? ¿Cuántas empresas se han beneficiado? ¿Cuántos trabajadores se han beneficiado de estas medidas para garantizar, para mantener el empleo formal en Colombia? Bueno, el dato que tenemos, el número de empleadores, de trabajadores beneficiados es 3.375.615. Y cerca de 150.000 empresas se han beneficiado. De esas 150.000 empresas, el 91%, casi el 92%, corresponde a pequeñas y medianas empresas. Y de esa manera, pues estamos ayudando. También el costo de esta ayuda hasta la fecha es el promedio es 800.000 millones mensuales. Por eso la nueva propuesta de casi 7 meses es 5.6 billones de pesos, más el auxilio, el beneficio de prima, cerca de 300.000 millones de pesos. Esto significa que el gobierno nacional, la ayuda hasta el mes de marzo va a ser cerca de 6 billones de pesos. ¿Cuánto estaba recibiendo cada trabajador a través de su empresa durante estos meses? ¿Cuándo tenían vencimiento estos programas y cuál será la extensión, ministro? No, básicamente se mantiene el tema de ayudar con el 40% del valor mensual hasta $1.000.000 de pesos y el empleador pues debe pagar la totalidad del salario al trabajador. De igual manera en la prima se paga la totalidad, pero el gobierno nacional coloca el 50%.
y como hemos hablado en estas entrevistas, hasta los trabajadores que ganen hasta 1 millón de pesos. Y ese subsidio a las nóminas, bueno, viene prima para el mes de diciembre, ayuda para la prima, pero ¿el subsidio de la nómina se pagará hasta el mes de marzo del otro año? Sí, nosotros ya habíamos pagado hasta el mes de agosto, estaba previsto causación mes de agosto que se paga en el mes de septiembre y por eso es importantísimo la aprobación de la ley hoy prácticamente, de tal manera que cubra el mes de septiembre y de esta manera podemos llegar hasta el mes de marzo. Ministro, cuando arrancó este programa se hablaba de una disminución en los ingresos de las empresas del 20%. En ese momento la comparación era fácil porque llegaba la crisis, se cerraba la economía. Pero ahora con la reapertura es posible que los ingresos de muchas empresas empiecen a aumentar frente a los meses anteriores. ¿Esa disminución en los ingresos tiene que compararse con cuál mes del año? No, se sigue teniendo el tema a arrancar desde el mes de febrero, en el cual, en primer lugar, el tema de los ingresos que en el último año no se han disminuido por lo menos en el 20%. El efecto de la pandemia, así hayamos iniciado la reactivación, se va a sentir en el transcurso del periodo, no es solamente un mes, sino el periodo, y por eso el periodo de entre marzo hasta junio es muy fuerte, por eso la ayuda la van a seguir recibiendo estas empresas porque sus ingresos se les van a bajar por lo menos en el 20%, esa es la condición mayoritaria. La segunda es deben mantener la nómina que tenían en el mes de febrero, inicialmente en la pandemia era el 80%, el Congreso aprobó el 70% y de esa manera podemos ayudar un poco más a los trabajadores que sienten en sus bolsillos y van a beneficiarse con esta ayuda. Pero muy importante ese mensaje, ese compromiso para los empresarios, que mantengan buena parte de las nóminas. Ministro, ¿por qué la extensión de ciertos programas como Ingreso Solidario hasta el próximo año también, esa decisión no tuvo que pasar por el Congreso y esta extensión de este programa para las empresas sí tiene que ser aprobada por el Congreso? No, digamos, acuérdese que es que el ingreso solidario es para las personas que prácticamente están hasta ahora saliendo de esta situación económica. Entonces, mantenerlo es un buen mensaje y de acuerdo a las disposiciones lo podíamos hacer. El caso de las nóminas y de la prima queríamos evaluar cómo se evolucionaba y por eso fue limitado. Y por eso le pedimos ayuda al Congreso de la República y de verdad quiero felicitar la actitud del Congreso, al contrario, saliendo adelante, y la propuesta de la prima lo hizo el Congreso de la República y el presidente de la República lo anunció dando ese aval. Ministro, esto muere en marzo, seguramente en ese momento la economía todavía no se ha recuperado plenamente, ¿o queda alguna puerta para que esto se extienda mucho más allá? Digamos, todas las posibilidades están abiertas porque esto es una pandemia en la cual la salud de los colombianos afecta a todo el sistema económico y por eso tenemos que estar muy abiertos. Muchas veces se criticó de que no hubiéramos tomado las decisiones al comienzo, pero miren cómo el informe que acabo de entregar de 6 billones de pesos, que eso es una cifra muy importante y por eso tenemos que estar preparados para cualquier situación y el gobierno nacional hará lo que sea necesario para reactivar la economía y que esto funcione respetando todo el tema de salud con todos los protocolos necesarios. ¿Qué otras cosas que se implementaron, ministro, durante esta pandemia, medidas de emergencia, piensan ustedes extender también hasta el otro año? No, digamos hasta el momento vamos ahí. Ya evaluaremos poco a poco qué otras medidas vamos tomando. Por ejemplo, el tema del adulto mayor, vamos a tomar unas decisiones en los próximos días frente a ese tema. De igual manera, estamos pendientes de la incapacidad de trabajadores, cómo podemos ayudar. Estamos ya haciendo esa tarea, cómo se va a cristalizar esa ayuda. Ministro, se habla de una renta básica universal. ¿Eso pasa por su cartera? ¿Usted estaría de acuerdo? Mire, ingreso solidario es prácticamente la renta básica. Tenemos ingreso solidario para trabajadores despedidos, ingreso solidario para trabajadores que suspendieron sus contratos, ingreso solidario para lo que acabamos de anunciar acá en todas las situaciones que hemos venido haciendo. Entonces, prácticamente es una definición de hechos de ayudas de parte del Estado. Hay personas que lo llaman renta básica, el gobierno nacional lo está llamando ingreso solidario. Ministro, le quiero cambiar un poquitico de tema, pero sin sacarlo del mercado laboral, pues se ha visto como unas tensiones últimamente entre el gobierno y algunas centrales obreras. De hecho, están convocando a nuevas marchas, etcétera. ¿La misión del empleo se mantiene o se levantaron de la mesa? ¿Siguen construyendo la posible reforma laboral?
Mientras la misión de empleo el jueves pasado arrancó, sigue en su marcha. Hemos estado ya haciendo las llamadas respectivas a las centrales obreras para que se unan a trabajar y construir una propuesta para el futuro de Colombia. Yo no quiero construir una propuesta sin las centrales obreras. Entonces es muy importante, o el gobierno no está dispuesto a construir este tipo de propuestas si no están al lado las centrales obreras. Vamos a seguir dialogando en ese sentido. Ministro, y una última pregunta, no se ha terminado septiembre, pero es que ya octubre y noviembre están a la vuelta de la esquina. ¿Usted ya tiene algún cronograma claro más o menos sobre las negociaciones del salario mínimo para el próximo año? No, hasta ahora estamos, obviamente en estas actuales circunstancias, todas las situaciones de la productividad, el tema de inflación, todos esos son temas que ya los expertos lo estarán hablando y estaremos dispuestos a reunirnos para hablar sobre esas definiciones en los próximos meses. En los próximos meses, octubre, noviembre y diciembre. Ministro, pues muchas gracias por estos minutos y ojalá le vaya muy bien extendiendo todas estas ayudas para los empresarios y para los empleados del país. Que tenga una feliz noche. Gracias, Víctor. Un cordial saludo. Y entre el tintero estaba a conocer cuáles serían las modificaciones al presupuesto general de la Nación que cursa su trámite en el Congreso de la República. Precisamente, hoy se reunieron congresistas y gobierno y acordaron importantes movimientos en la distribución de ese presupuesto. El senador Richard Aguilar nos cuenta de qué se trata y cuáles son los sectores más afectados y beneficiados. Decisiones importantes. La primera, decimos pagar menos deuda para liberar 3.3 billones adicionales, pasando la inversión con respecto a este año 2020 de 43 billones a 56.7 billones de pesos, un aumento del 31%. Por primera vez desde hace 15 años logramos incluir en el presupuesto toda la financiación de los subsidios de energía y gas para los estratos 1, 2 y 3. Duplicamos el presupuesto del INVIAS, donde estaba este año en 2.2 billones y logramos pasarlo a 4 billones de pesos. Los sectores más afectados en la presentación del proyecto de presupuesto, logramos aumentos considerables. En agricultura, lo aumentamos en 512.000 millones de pesos para que llegue a 2.28 billones de pesos. El sector medioambiental, 350.000 millones aumentamos para llegar a 1 billón de pesos. La pandemia ha sido el elevado desempleo que en Colombia está rondando el 20%, pero en medio de ese panorama las mujeres se han visto mucho más afectadas que los hombres. Para hablar de este tema de desigualdad, de brecha de género, le doy la bienvenida a la doctora Adriana Escobar. Ella es socia de la compañía CMS Rodríguez Azuero y experta en temas laborales y pensionales. Doctora Escobar, buenas noches. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. Buenas noches, Víctor. Muchísimas gracias por tu invitación y buenas noches a todos los televidentes. Doctora Escobar, ya teníamos unas brechas inmensas, menos mujeres en cargos directivos que hombres, en salarios también, salarios más altos para hombres que para las mujeres, y llega la pandemia y termina afectándolas más a las mujeres que a los hombres. ¿Por qué? Bueno, Víctor, mira, digamos que veníamos avanzando con muchos temas frente a la brecha de género. Las mujeres habían también, digamos, avanzado en ciertos terrenos y en algunos sectores de la economía, pero como tú bien lo dices, desafortunadamente de ese 20.2% de desempleo, tenemos que nos arrojan las cifras de pérdida de empleo desde mayo a julio del 2020, que el 25.5% han sido mujeres que han perdido su trabajo frente a un 17% de hombres que también han perdido su trabajo. Eso significaría que tenemos un 20.2% repartido más o menos en mucho más del 50% en mujeres que en hombres, que más o menos equivale a un 35% aproximadamente. Entonces, digamos que estas cifras lo que nos ha mostrado que esos caminos recorridos o esos avances que hemos tenido de género, por hombres y mujeres, digamos, equilibrada, se ha visto afectado por ese recogimiento, digamos, de la ida a los hogares
por efecto automático de la pandemia. Ya sabemos que todas las familias se tuvieron que resguardar en sus hogares, donde además los hijos y las labores domésticas entraron a ser parte pues del día a día de todo el grupo familiar, y las mujeres, digamos que desde el punto de vista cultural y social en Colombia y también pues en el resto de Latinoamérica, como lo hemos visto en otros estudios, ha demostrado que son aquellas las que se sacrifican de alguna manera o prefieren, o de alguna manera se define que sean las que se queden en el hogar, cuidando a los hijos que están estudiando de manera virtual en las casas o que pues no tienen conectividad tampoco y deben hacerse cargo de ellos, y también de las tareas del hogar, priorizando de alguna manera la salida al trabajo, la dedicación total y absoluta de los hombres en el hogar. O también tenemos el caso de muchas mujeres en una gran estadística, un gran número, que son madres cabezas de familia. Y pues tú sabes que en estas circunstancias de pandemia, donde tenemos un efecto de emergencia, donde las medidas, digamos, para contener los contagios fue enviar a las mujeres al hogar y cerrar, entre otras cosas, muchos sectores como el sector manufactura, que pues es un sector que sabemos que es poblado en su mayoría por mujeres, el empleo, digamos, caracterizado por muchas mujeres, fue uno de los más afectados con este fenómeno de la pandemia. Y ese, sí, digamos, frente a la situación social y cultural, es un efecto directo. Claro, pero ¿qué se puede hacer entonces para que las sacrificadas no terminen siendo las mujeres? Usted nos da un dato muy interesante, y es que sí hubo millones de puestos de trabajo destruidos, pero algunos de esos puestos de trabajo destruidos tuvieron que ver con decisiones propias de los hogares para que uno asumiera las riendas del trabajo y otros asumieran las riendas del hogar. Pero tal vez esa decisión no pasa también por esa misma brecha que hay entre hombres y mujeres en términos de salarios. Yo prefiero sacrificar mi empleo porque tú ganas más. De alguna manera se conjugaron varios factores. Ese precisamente frente al tema cultural y social de las mujeres mejor se queden todavía, recojamos un poco esas costumbres que teníamos y dediquémonos al hogar, sumado, digamos, con la pérdida de empleo en muchos sectores de la economía, como te pone el ejemplo del sector manufactura, que también influyó en la pérdida de empleo, y también están las estadísticas que 5.2 millones de mujeres no necesariamente perdieron empleo, pero vieron afectados sus mínimos laborales, disminución de salario o, digamos, pérdida de flexibilización frente a no poder asistir la totalidad de la jornada y como consecuencia pérdida del empleo. Entonces sí, es una conjugación de muchos factores que llevaron a traernos esta estadística del 25.5%, es el resultado de esta combinación de situaciones que tenemos actualmente. Y entre las mujeres que todavía, no sé si ustedes tengan estudios, que todavía mantienen su puesto de trabajo, ¿cómo se les aumentó, por el otro lado, la carga en el hogar? La doble carga, como llamaríamos, sí, las mujeres un poco. Sí, digamos que es un manejo donde también nos hemos dado cuenta que hay muchos aprendizajes, muchas familias, pero pues estamos hablando de estadísticas muy grandes donde la mayoría de las mujeres han duplicado su carga tanto en su hogar como en su rendimiento en sus trabajos. Entonces, digamos que esa poca flexibilidad en temas de cumplimiento de horarios ha afectado la labor en casa. Si miráramos, por ejemplo, un tema de mayor flexibilidad y de horarios líquidos, horarios, digamos, diferenciados independientemente del horario de la jornada laboral, podríamos tener unas mujeres que puedan de alguna manera sortear esas responsabilidades en su casa con sus hijos y labores hogareñas frente a sus responsabilidades en su trabajo. Ahora bien, de todas maneras, esa doble carga afecta el rendimiento de las labores de las mujeres en sus trabajos actuales. Claro. Estamos ahora en una fase de reactivación y se espera que se recuperen muchos de los puestos de trabajo perdidos durante la pandemia. ¿Cree usted que así mismo como ocurrió con la destrucción de puestos laborales, las mujeres van a recuperar más rápidamente sus trabajos que los hombres, o permanecerá esa brecha? Digamos que lo que muestra la reactivación y los números frente a los
sectores de la economía que se están empezando a reactivar, sí esperaríamos que sectores que estaban muy cerrados, que han empezado a aperturar nuevamente, puedan volver a reasignar roles en trabajos para mujeres. Sin embargo, hay una preocupación latente, que son sectores que están muy afectados y están muy debilitados económicamente, y va a ser difícil que puedan lograr, obviamente, estabilizar nuevamente, devolviéndonos al estado anterior la situación para las mujeres. Digamos que habría que tomar unas nuevas medidas, o tomar en cuenta estas situaciones de los trabajos en términos de género para las mujeres frente, por ejemplo, a la misión del empleo o a otros aspectos desde el punto de vista de gobierno, para que pudieran implementarse políticas de ayuda para este grupo de mujeres. ¿Cómo estamos en Colombia? No sé si tenga también esos datos en temas relacionados con formación, ¿no? Con estudios entre hombres y mujeres, para de pronto, no sé si tratar de comprender por qué unos son preferidos o más preferidos en el mercado laboral que otros. Digamos que coincidencialmente, y teniendo en cuenta de pronto los estudios de los diferentes sectores de la economía, por ejemplo el sector real, vimos que durante el comportamiento de la pandemia, los trabajos como en el sector extractivo, minería, infraestructura, pues son ocupados mayormente por hombres. Digamos que históricamente o tradicionalmente ha sido así, y fueron los primeros, digamos, sectores que se reactivaron frente a sectores, como volvemos a indicar, manufactura, hotelero, turismo, donde hay un mercado importante y significativo de mujeres. Digamos que la invitación es más allá, a generar, digamos, estructuras más flexibles, por ejemplo, en agroindustria, donde las mujeres pudieran participar en una mayor medida para cubrir un mercado laboral femenino que va a quedar vacante, de todas maneras, por efecto de la pandemia. Entiendo. Pues doctora Escobar, muchas gracias por estos minutos para Signo Pesos, y seguiremos hablando ahora en esta fase de reactivación y de otros temas muy relacionados con la brecha de género aquí en nuestro país, que se hizo muy grande, cada vez más evidente por este tema de la pandemia. Feliz noche. Regresamos con esta, que es la cifra económica del día, viene del mundo empresarial. Es la siguiente: 2.000 millones de dólares, y corresponde al monto del plan de financiación presentado por Avianca ante el Tribunal de Nueva York, donde adelanta el proceso de bancarrota. Este plan deberá ser aprobado por el juez. Un dato muy importante es que en los últimos días la aerolínea ha conseguido más inversionistas interesados en prestarle plata, y eso produjo que el aporte que tendría que hacer el gobierno nacional se redujera desde 370 millones de dólares hasta 240 millones de dólares. Esto sí, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le aprueba al gobierno colombiano participar en ese rescate de Avianca con un préstamo de esas dimensiones. Llega la hora de las noticias empresariales con Juan Fernández. Juan, buenas noches. Adelante con el tema de hoy. Bienvenido. Víctor, buenas noches. Como sabe, estamos en los días en los que se celebra el Año Nuevo Judío, el fin de semana, para ser más precisos, de viernes a domingo pasado, y vale la pena darle una mirada al negocio kosher, que garantiza que los alimentos no infrinjan las leyes de la dieta judía. Los judíos ven en un principio de la Biblia que dice que el hombre es el producto de lo que come y producto de lo que piensa. Esa filosofía kosher, que al final recuerda al ser humano que debe tener reglas que rijan su vida, entre ellas la alimentación y lo que más se pueda o no comer, y para el caso de los animales, por ejemplo, la forma en que estos deben ser sacrificados. La certificación la hace un rabino que garantiza pues que se conoce a cada una de las personas que manipulan los alimentos, asegura procesos más higiénicos y cero contaminación. Y hoy pues el negocio kosher crece de manera exponencial, y no solo porque sea obligatorio para los judíos en el mundo. La tendencia kosher ha llevado a que la industria sume más de 20.000 millones de dólares al año, y crecerá a más de 30.000 de acá a unos 5 años. Eso en el mundo, Juan. ¿Y cómo se mueve este negocio aquí en Colombia? Pues Víctor, en Colombia el negocio también crece de manera constante y tiene consumidores que no son propiamente judíos todos, pero los ven otros como alimentos sanos y seguros. América Latina es un mercado de unos 250 millones de dólares, tal vez, incluso más. Colombia puede tener unos 10.000 judíos y debería representar cerca de un 8% de ese valor. Y se ve
cómo se abre espacio, por ejemplo, en supermercados. El precursor hace unos años fue Carulla, con góndolas dedicadas a esos productos. En esa tendencia han entrado otras compañías como Jumbo y también cadenas como Surtifruber o el mismo D1, que siendo una cadena de bajo costo, apuesta por algunos de esos productos. Y hoy, mire este dato, actualmente puede haber más de 200 empresas con certificados kosher en Colombia y hace unos 20 años no había casi ninguna. Y precisamente, Juan, en cuanto a empresas, ¿cuáles han entrado a este negocio? Víctor, hay muchas y aparecen, entre otras, por ejemplo, Alpina, Noel, Casalúquer, El Rey, Grasco, que son certificados por supervisores quienes están controlados por un rabino y entregan los sellos kosher a todo lo que tenga contacto con ellos. En el caso de la carne, por ejemplo, el frigorífico Guadalupe en Bogotá es el encargado de producirla para el consumo de los judíos con procedimientos muy estrictos y únicamente, para que tenga un dato, cerca del 30% de la res sirve para el consumo en un procedimiento que puede durar hasta 8 horas. Otro caso, el de Pastas Doria, que tiene una de las mejores plantas calificadas por los judíos, con controles muy estrictos, y a menor escala están también pastelerías como Miriam Cami, por ejemplo, en Bogotá. Ahora, para terminar, Víctor, ¿cómo es la operación de este tema kosher? Las empresas pagan entre 5 y 10 millones de pesos cada año, más las inversiones que hacen por producir esos alimentos que tienen un valor superior a los normales y que pueden ser un 20% más caros que los corrientes. La lista continúa, pero al final da una visión de esta movida de hoy, Víctor, sobre los alimentos kosher. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Y ahora vamos con los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Segunda jornada consecutiva de fuertes ganancias para el dólar. Superó hoy la barrera de los 3.800 pesos. Mercados muy preocupados por rebrotes de coronavirus en el mundo. Tasa representativa del mercado de mañana, 3.813 pesos con 30 centavos. Subió 22 pesos con 76 centavos. El petróleo de referencia Brent para Colombia subió 0,89%. Se ubicó en $41 con 81 centavos por barril. El precio interno del café colombiano se mantuvo estable en 1.075.000 pesos por carga en promedio para mañana. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,82%. La acción más valorizada fue la de Davivienda, con una ganancia de 2,11%. Esa fue la acción ganadora hoy en el mercado bursátil de nuestro país, y la que más cayó también fue del sector bancario, BBVA, con un retroceso de 4,75%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Un estudio de la firma de consultoría Kantar reveló que los colombianos se han gastado este año 5,7 billones de pesos en desayunos, preparando desayunos, casi lo equivalente a una reforma tributaria. El informe especifica que de cada 100 pesos gastados en productos de consumo masivo, 20 pesos se destinan a productos para la primera comida del día. Los más comprados para el desayuno son en su orden: leche, huevos, café, pan y el grupo de kumis, yogurt y bebidas lácteas. Con estos datos interesantes terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.